Usted está viendo con P mayúscula. Bien amigos, y seguimos en su programa con P mayúscula. También dice aquí el periodiquito: Maduro denuncia magnicidio y reitera que desde Colombia se conspira en su contra. Esto creo que en estos 60 días de gobierno debe ser la denuncia número 27 de magnicidio. Estamos a una denuncia diaria por magnicidio. Yo creo que ya sobrepasó al otro. Pues sí, sí, ¿verdad? O sea, yo creo que... Ahora, lo que él no ha logrado explicar es si el magnicidio es interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, que realmente estamos viendo que, bueno, nosotros en la Alternativa Democrática, la verdad, vamos a gobernar y estamos gobernando y estamos haciendo una campaña para reconstruir al país hasta que el CNE aperture las elecciones, el cronograma electoral, y para nosotros la talanquera está bajita, siempre. Pero es impresionante cómo van desbordadas las masas que venían con camisas rojas hacia la oposición. Claro. Facilito, el último número real, pues, entre la elección del presidente Chávez y entre la elección de Maduro, 1,5 millones de rojos dijeron no a Maduro. Así es. No a Maduro. Entonces, estábamos conversando y arrancamos este segmento hablando con Jesús Elorza porque habíamos dicho que en el tema educativo, el presidente proclamado por el CNE, Nicolás Maduro, fue gremialista, pues. Sí, se autoproclama presidente obrero. Claro, pero ahora, ¿estas denuncias de magnicidio y los reposos serían más o menos la misma cantidad o eran distintos? Porque se ha denunciado que también era muy reposero cuando estaba en el foro sindical. Pero me gustaría mantenerme un poquito antes de entrar en ese tema, tratar de explicar cómo la figura de haber sido miembro del sindicato de trabajadores del metro en Caracas, lo llevó a él en su campaña electoral a decir que era un obrero, desde su descendencia obrera y cuestión, y que los obreros gozarían bajo su gobierno de una serie de prerrogativas. Cuestión que no fue verdad. Cuestión que era totalmente falso, y por eso uno de los sobrenombres al presidente es el de mentira fresca, inclusive llevado a una canción por Padilla, un venezolano, y que después la inmortalizó Willy Colón en plena campaña electoral. ¿Por qué en este caso particular del sector obrero hay que decirle que fue una mentira fresca? Por la sencilla razón de que una vez proclamado por el CNE como presidente de la República, su primera locución hacia el sector obrero fue el establecimiento de un aumento salarial de carácter unidireccional de parte del Ejecutivo Nacional hacia los trabajadores de Venezuela. Les voy a aumentar el 20%. Y resulta que en ese momento la inflación andaba en el 46% por la devaluación de la moneda. Primera negativa a su condición, entre comillas, de obrero. Luego va a una reunión con el supuesto gobierno de calle en la zona de Guayana, donde están las principales empresas básicas del Estado venezolano, y se consigue que la gran masa de trabajadores que lo están esperando son los obreros tercerizados por este régimen y el régimen anterior. Esos obreros tercerizados tienen más de 8 años pidiéndole al gobierno que le resuelvan su condición de pasar a las nóminas fijas de las empresas básicas. ¿Cuál fue el anuncio? Primero, no dejaron entrar los obreros tercerizados a la reunión. Algunos pudieron colearse y lograron confrontar a este presidente con esas mentiras que estaba señalando. Y el principal anuncio, chicos, para todo el pueblo venezolano y para la masa trabajadora venezolana es la implantación de las milicias obreras en Venezuela. Vamos a armar a los obreros para combatir el capitalismo. Bueno, y para la guerra contra el imperio. Supongo yo que cuando el imperio nos invada, muchos de esos obreros milicianos que él está señalando se quedarán en su chinchorro en su casa, siguiendo el ejemplo que dio cuando era sindicalista en el metro, y a lo mejor meten un reposo para no ir a combatir el imperio y que él resuelve ese muerto. O sea, mientras los obreros están buscando estabilidad laboral,
aumentos de salario, que se respeten las normas de homologación como en el caso universitario. La propuesta de gubernamental es incremento salarial de corte unilateral por parte del gobierno y el establecimiento de milicias obreras. Por favor. Sí. Ahora, pero fíjate, yo creo que ese es un tema que es complicado y que al presidente se le ha venido complicando a Maduro. Pero además ya venía con cola del gobierno de Chávez. Claro. Porque es que yo creo que el presidente Chávez, pues. el presidente Chávez tenía un modelo económico al cual yo no comparto. Así es. Yo no comparto el modelo económico, que era un modelo económico que ojalá en la aplicación como socialista hubiese dado resultados, que es la economía social de mercado y que la sociedad, los grupos pudiesen tener el destino de las empresas, unas empresas de producción social más que unas empresas. Ojalá, eso sería lo ideal. Ahora, nosotros no entendimos lo que decía el presidente Chávez desde el seno de la oposición, pero peor aún, yo creo que los que lo acompañaron tampoco sabían qué es lo que estaba diciendo el presidente Chávez. Es más, se ve desde el abril hasta este momento, en el sector económico han pasado unas cosas interesantes. Una de las cosas es que lo primero que hizo el presidente Maduro fue reunirse nada más y nada menos que con la Polar. Y la Polar le decía, nosotros garantizamos la mitad del abastecimiento del país, de la producción, y ustedes tienen que echarle pichón al otro. Ahora, aquí vemos que existe una no comprensión de la política que venía presentando el presidente de la República. A mi entender, me parece que es una rectificación y un viraje que el gobierno pueda entenderse con el sector privado y que el sector privado y el gobierno puedan entenderse con la mano de obra, con los productores. Se podrá llamar tripartita nuevamente, podemos hablar como ustedes quieran, pero eso puede en este momento darle un viraje al país donde estamos todos metidos en una crisis, porque nosotros no es que estamos planteando la sustitución de estos alcaldes que ninguno sirve. Ninguno sirve. No hay un alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela que diga, tengo una gestión honesta, transparente y en beneficio de la comunidad que sirva. Nosotros no estamos planteando irlos a sustituir como por una persecución, que además esa es su campaña. Es que nos quieren sacar de aquí. No, nosotros no los queremos sacar, señores. Nosotros lo que queremos es poner gente que le duela el municipio y tener concejales, que el concejal de la alternativa democrática, en el momento que se juramente, pase a ser oposición del Ejecutivo Municipal y que podamos hacer Contraloría y que ese concejal no sea un funcionario del gobierno, sino que sencillamente sea un concejal de la comunidad en la solución de los problemas y que plantee los problemas como son. Yo creo que ese tema político viene siendo interesante. Ahora vemos, el presidente nombró también una comisión, o se nombró una comisión nacional para la mediación con Colombia. Entonces yo no entiendo ahí. Van y vienen, tiran el papagayo, recogen el papagayo, que la presidió José Vicente Rangel, además. Entonces, hay unas señales claras. José Vicente Rangel preside una comisión de alto nivel, de funcionarios de alto nivel, para conversar con Colombia. Claro. Pero adicionalmente a eso, vemos a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, reunido en La Habana. Entonces, yo creo que la conspiración del magnicidio, a la luz de los hechos, no la está planificando la oposición, señor Maduro. Exacto. Pero fíjate, tienes toda la razón. Hay varias cosas que hay que destacar. Sí. Por lo menos en materia económica, a este gobierno le cabe aquella frase que tenía el presidente Bill Clinton en su escritorio. La economía, estúpido, la economía. Para tratar de orientar cuáles son los pasos que van a dar. Tú no puedes decir hacia la calle que tú crees en una economía social de mercado y hacia adentro, hacia las políticas internas, lo que estás desarrollando es un modelo dictatorial, es un modelo totalitario, es a imagen y semejanza de lo que pasa en el gobierno de la dictadura cubana con el gobierno de la República Popular China. Un partido único enquistado en el poder del Estado y hacia abajo una economía de capital. Esa es una de las contradicciones que ellos tienen. Ahora, ¿ese modelo hacia qué conduce? Evidentemente que conduce hacia la quiebra que tiene Venezuela actualmente. Sácalo por los servicios, pues. ¿Cuáles son los servicios que funcionan aquí en Venezuela? Electricidad. Bueno, señores, preguntémosle a cualquiera en la calle. Transporte, veamos nuestras vías. Servicio de agua. Bueno, no quiero preguntarle a la gente que está allá en Matarredonda qué es lo que está pasando con el agua, porque no hay la protección de gobierno. Entonces, por donde tú te metas, tú ves que esto está haciendo aguas y huecos por todas partes, porque ese sistema económico no tiene ningún futuro, sino la quiebra de un país. Ahora, a eso le suma que en vez de darle una explicación al pueblo
sobre las consecuencias y las crisis, el origen de las crisis económicas y cuáles son las alternativas para solucionarlas, entonces viene la famosa tesis del magnicidio. Bueno, y vamos de magnicidio en magnicidio, pues. Pobre de aquel que agarren preso ahorita, porque lo primero que van a decir es que estaban con un organismo paramilitar dispuesto ya a matar al presidente de la República. Y traen aviones en un maletín. Ya vamos para lo de los aviones, pero tú tienes razón en algo que decir, ¿ese magnicidio es externo o es interno? ¿No será que las fuerzas internas se están matando entre ellos mismos dentro de ese partido? Bueno, aclárele eso a la población. Y luego, ¿cómo es posible que tú designes un Consejo de Estado para tratar de resolver el problema de las relaciones bilaterales con Colombia y pongas de presidente a quien en este momento es el hazmerreír del mundo entero y en particular de Colombia, pues? José Vicente Rangel con la tesis de los 18 aviones de combate que compró la oposición y que lo tienen en una base aérea militar norteamericana para invadir posteriormente Venezuela. Mire, señor José Vicente, la guerra de este gobierno no son con aviones de guerra, es con papel toalé, es con harina pan, es con servicio de agua, es con servicio de electricidad, es con el problema de la crisis universitaria. Mantequilla. Es con la mantequilla, es por el problema de los contratos colectivos de los trabajadores. Esas son las causas que tienen que atender. Que está hablando aquí de 27, bueno, parte de las milicias, supongo yo que esos 27 aviones será para el esquema de guerra que ellos tienen permanentemente. Pero es que resulta que por un lado tú hablas de la compra de los aviones y la guerra al imperialismo, y luego ves al canciller de Venezuela muerto de la risa y babeado con el canciller, con el secretario de Estado norteamericano. Y el secretario que le dijo, how are you? How are you? Bueno, sí, yo me llamo Howard. Yo me llamo Howard, how are you? ¿Entiendes? Entonces esas son las contradicciones risibles, son el hazmerreír del mundo entero con lo que están señalando. No le están dando solución a la crisis de Venezuela. ¿Qué le dijo Lorenzo Mendoza en la reunión que tuvieron? Bueno, lo que tú acabas de decir, pues, mire, yo produzco el 48%, entrégame las tuyas, que ese 52% que falta en Venezuela son de las propiedades que están en el gobierno. Permite entonces que nosotros podamos entrar allí como empresarios para reactivarla. Todavía no hay respuesta. Bueno, mientras que el gobierno nos explica qué va a pasar con el papel toalé y cómo va a terminar la relación con Colombia, nosotros vamos a hacer unos cortes comerciales. Ya regresamos, no se muevan, aquí con P mayúscula en TRV.